El 23 de marzo de 2016, Micaela Bravo, de 28 años, madre de 3 pequeños, fue al jardín a llevar a su sobrina. Para Micaela ese era un día normal y si bien no habían señales de que fuera a pasarle algo, días posteriores había recibido varias amenazas de parte de una mujer que la odiaba. Micaela llegó a la escuela, dejó a su sobrina y ahí estaba también esa mujer. En un momento se le acercó y le dijo: «Salí, que vamos a hablar». Esa fue la última vez que se vio a Micaela con vida. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y a otro nuevo video. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy bien, pero estoy enojada. Estoy enojada con el clima, o sea... Chicos, yo la semana pasada ya había sacado el acolchado grueso, se lo había puesto a la cama, o sea, yo tengo sábana frazada, gruesa, acolchado encima. ¿Vieron el del tigre? Bueno, no, este no tiene un tigre, pero es de esos acolchados que vos te los pones encima y te cocinás. Bueno, yo ya me había hecho la ilusión de que nos íbamos a cagar todos de frío de acá hasta septiembre, octubre por lo menos. Ya tenía la leña preparada, yo ya quería prender la estufa. Pero el clima dijo no, hoy van a ser 35 grados y 98% de humedad. Más allá de eso, estoy bien, estoy contenta porque el caso que les traigo hoy me lo recomendó una seguidora. Por acá les voy a estar dejando el comentario. Muchas gracias, está buenísimo cuando me recomiendan casos. Este caso no lo conocía, hay muchos casos que no conozco en realidad. Y este caso la verdad es que es bastante interesante, importante también porque es un caso que marcó mucho la ciudad de Bariloche. Así que espero que les guste, déjenme saber en los comentarios después al final qué es lo que les parece. Si les gusta el video también no se olviden de darle like ahí a mitad. Y nada más, gente, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video de hoy. Micaela Bravo tenía 28 años, era mamá de 2 varones y una nena en ese momento de 11, 9 y 4 años y llevaba una vida bastante normal, pero si uno mira un poco más atrás, su historia no había sido nada fácil. Desde chica tuvo que crecer en un contexto complicado, lleno de carencias, incluso se crió en un hogar para niños en Miramar, ya que cuando ella y sus hermanas eran pequeñas, su madre, Teresa, no las podía cuidar porque tenía esquizofrenia y por esto no pudo hacerse cargo de sus hijas. Pero cuando estuvo en condiciones, las buscó y se mudaron juntas a una vivienda en el barrio 2 de Abril en Bariloche. Con el tiempo, Micaela encontró refugio en la iglesia, ahí se enamoró del hijo del pastor llamado Patricio Vargas y con tan solo 16 años se casó con él y decidieron formar una familia. Tuvieron 3 hijos, pero con el tiempo la relación se desgastó y a finales de 2015 la pareja se separó y ella se fue a vivir con su mamá, llevándose ella a su hija y dejando a los 2 varones con su papá. Según algunos medios, la pareja se habría separado porque apareció un tercero en discordia, Juan Carlos Colipi, un joven 10 años menor que ella, que asistía a la misma iglesia que ellos y que conocía al pastor y a Patricio, el esposo en ese momento de Micaela. En resumen, Micaela era una chica normal, no andaba en nada raro. Para ese momento ella trabajaba en Villa Winid y todos los días se levantaba temprano, desayunaba con su mamá, charlaban, se tomaban unos mates y después de eso ella se iba a trabajar para poder darle lo mejor a sus hijos, pero esta nueva relación entre Micaela y Juan Carlos había causado un revuelo bastante importante en la comunidad religiosa, porque Angélica Paine, la madre de Juan Carlos Colipi, no estaba nada contenta con esta relación e incluso hubo una vecina de ellos que declaró que todas las noches escuchaba cómo madre e hijo discutían por la relación que él tenía con Micaela y se podía escuchar cómo Angélica le pegaba a su hijo por esto. Una de las hermanas de Micaela también declaró que un día en la iglesia presenció un acontecimiento donde la pastora tuvo que calmar a Angélica debido a que mientras estaban orando, Paine hizo señas de querer pegarle a alguien, quedando claro para ella que se estaba refiriendo a su hermana. Otra testigo dijo que Angélica hablaba mucho sobre lo enojada que estaba con esta relación hasta el punto de decir que iba a hacer hasta lo imposible para poder evitarla. El ex esposo de Micaela, Patricio, le advirtió en varias ocasiones que no se metiera con Paine porque era una mujer bastante jodida y además Angélica se habría presentado en el domicilio de él varias veces para advertirle que controlara a su mujer. Teresa, la madre de Micaela, también sabía que Paine no aceptaba la relación y por varias advertencias que le había hecho, Micaela le tenía miedo a su suegra. Además,
Un dato no menor, el día de la desaparición, Colippi fue aproximadamente 8 veces a la casa de Micaela a preguntar por ella, como si supiera que estaba a punto de pasar algo. El 23 de marzo de 2016, Micaela fue al Jardín Mundo Nuevo a las 13:30 a dejar a su sobrina, donde fue vista por varias maestras. Ese mismo día, Angélica Paine también estaba en ese jardín. Por lo que se sabe, Paine cuidaba niños y habría ido a buscar unas hermanas a esa misma escuela, las buscó, se las llevó a la casa de su abuela y regresó a las 14 horas, donde increpó a Micaela y la hizo salir. Una testigo la vio y fue clara en su testimonio. Vio cómo Paine se le acercó a Micaela, le tocó el hombro y le dijo: salí, que vamos a hablar. Después de que varias personas vieron a Micaela acompañada de Paine salir de la escuela, esta sería la última vez que la verían con vida. El celular de Micaela se apagó a las 14:30, luego de haber llamado a las 12:30 a Patricio, su ex marido, para decirle que le llevara a su hija, y después de eso el teléfono no registró más movimiento. Por su parte, Teresa era la primera en darse cuenta que su hija no había vuelto a casa. En ese momento llamó a Patricio para decirle que Micaela no había ido a buscar a su hija a la escuela, que no sabía dónde estaba. Así que ante la preocupación dieron aviso a la policía, donde los primeros allanamientos se hicieron en el domicilio particular de Micaela, también en la casa de Patricio, incluyendo la iglesia de los Vargas, y al día siguiente la policía también se presentó con perros en el domicilio de Paine para poder buscar rastros de Micaela. Se amplió la zona de búsqueda, se recorrieron sectores del barrio El Frutillar, los alrededores, también fueron al lugar donde trabajaba Micaela, pero no encontraron nada. Se procedió a cumplimentar una diligencia judicial requerida por la comisión investigadora que se realizó en el inmueble situado en la manzana 236, que corresponden a la vivienda particular y a la iglesia de la familia Vargas. Allí se realizaron las diligencias pertinentes que tienen que ver con la investigación que se tramita con intervención del juzgado 4 del doctor Ricardo Calcaño, ¿no? Y en virtud de que permanece aún el secreto de sumario, detalles sobre la misma no podemos informar, ¿no? Al día siguiente de la desaparición, la gente ya estaba marchando para pedir que apareciera Micaela. Y mientras la policía hacía los primeros rastrillajes, empezaron a surgir las primeras dudas. Si la última vez había sido vista con Angélica Paine, ¿qué motivos tenía la mujer para volver al jardín e increpar a Micaela? Pues como muchos ya sabían, Angélica estaba dispuesta a hacer hasta lo imposible porque su hijo no saliera con Micaela. Se sabía que la mujer no tenía límites, además era una persona violenta, invadida de una concepción religiosa, y varias veces se la había visto maltratando a su hijo. Y un dato de esta mujer es que criaba conejos, al parecer, y recuerden este dato porque es bastante importante para más adelante. Los días siguientes la búsqueda continuó, se hicieron rastrillajes en terrenos baldíos, zonas cercanas, se recorrieron caminos, incluso en lugares donde después aparecería el cuerpo, pero que en ese momento no estaba. Y este es uno de los puntos más inquietantes de todo el caso. Para el 25, Micaela todavía no aparecía y la investigación ya tenía una teoría firme. Micaela no se había ido voluntariamente, había salido con lo opuesto, llevaba un pantalón salmón, remera blanca, saco negro, zapatillas negras y solamente su celular. Y ahí surgió la pregunta: ¿podría Micaela dejar a sus hijos e irse para empezar una nueva vida? Para su familia, amigos y conocidos, esto era absurdo, imposible, porque Micaela era una buena madre, aún separada, ella iba a hacer la tarea con sus nenes a la casa de su ex marido, quería trabajar para salir adelante, y cuando se separó de Patricio dejó todo por empezar esta nueva relación con Juan Carlos Colippi. Ella se fue a vivir con su mamá porque pensó que iba a ser feliz con él, su vida dio un giro terrible, o sea, fue como volver a empezar. Consiguió trabajo, se cortó el pelo, se empezó a arreglar, estaba más empoderada, más segura, se había jugado todo por amor, pero lamentablemente Micaela ya tenía una emboscada mortal anunciada por Angélica Paine. Mi hermana está desaparecida desde el miércoles 3 a las 1:30, fue a dejar a mi hija al jardín y
y no supimos más nada de ella. Allá hace 5 días que está desaparecida y queremos encontrarla. Ya no queremos que pase ni un día más, queremos encontrarla hoy. Jessica, hoy se va a realizar una marcha en Bariloche donde incluye, bueno, obviamente todos los lamentables casos que nos ha tocado dar, inclusive para pedir la aparición de Micaela. Sí. La cosa es que los días pasaban, Micaela no aparecía y con el tiempo iban surgiendo más hipótesis. Al principio de la investigación, el foco se puso en Patricio Vargas, el ex marido de Micaela. Se supo que antes de separarse, la pareja había tenido varios problemas, incluso una denuncia en contra de él por maltrato, pero con el paso de la investigación, como todo el foco estaba puesto sobre él, Vargas salió a defenderse y dijo que esa denuncia fue por despecho porque Micaela lo había encontrado con otra mujer, y durante el juicio se pudo demostrar que fue ella quien había terminado la relación entre ambos y que era Patricio quien insistía para volver con ella. Básicamente, para la policía, Patricio era el principal sospechoso y en ese momento no estaban siendo objetivos con la investigación. Los que lo conocían salieron a defenderlo y dijeron que si bien no había sido ni el mejor padre ni el mejor marido, tuvo inconvenientes con Micaela, sí, era posesivo a veces y celoso también, pero esas circunstancias no lo transformaban automáticamente en un homicida. Varias personas que lo conocían dijeron que podían ver cómo él cuidaba a sus hijos, cómo estaba angustiado realmente por la pérdida de la madre de sus hijos y presionó a la policía porque sentía que no la estaban buscando bien a Micaela. Incluso él y varios vecinos de la zona, junto a familiares, hicieron rastrillajes por su cuenta en paralelo a la policía de Bariloche. Y algo que reclamaron es que en ese momento también estaba la fiesta del chocolate en la ciudad, donde habían más de 250 efectivos de la policía y para la búsqueda de Micaela no eran más de 30. Es una de las cosas que reclamamos nosotros, que para la fiesta del chocolate hubieron 250 efectivos y para la búsqueda de Micaela o de la otra chica no llegamos a nada. A nosotros lo único que hacemos es salir a buscar y ya, ¿entendés? Sospecha hay sobre todas las cosas, porque vos no se puede desaparecer ni tragarte la tierra, ni a vos como mujer, ni a cualquier mujer, ¿me entendés? O a cualquier persona. No puede ser que vos no te haya visto nadie. Nosotros... A Patricio en ese momento le intervinieron las llamadas, se le secuestró el auto, se le allanó la casa también y nada daba con él como el principal sospechoso, ni el ADN, ni las intervenciones telefónicas, así que fue descartado. Los días pasaban, la familia, amigos y conocidos seguían buscando, la presión social era cada vez más grande porque nadie sabía nada de Micaela. En Córdoba hubieron ya 2 femicidios más esta semana que pasó y es así, y no pasa nada, no hay ley de emergencia nacional, no hay presupuesto, no hay nada. Queremos una justicia igualitaria, queremos tener derecho a la justicia, que se termine que si no sos hijo de o sobrino de, no te buscan. Y antes de tener cualquier noticia sobre Micaela, el nombre que más circulaba era el de Angélica Paine, y no porque hubieran pruebas directas, sino por algo mucho más simple. Fue la última persona que vio a Micaela con vida. Además, no participó de los rastrillajes ni en las búsquedas. En ese momento dijo que el que la iba a juzgar iba a ser el de arriba, refiriéndose a Dios, pero lo más llamativo fue que nunca dijo que era inocente en cuanto a las acusaciones que existían sobre ella, y otra cosa es que los hijos de ella nunca salieron a defenderla, o sea, con decir que Juan Colippi, por ejemplo, que tenía un papel bastante importante en la investigación, como sus otros hijos, no quisieron directamente declarar en el juicio, ni testificar, ni siquiera dar entrevistas, nada. Siguiendo con el orden cronológico de la desaparición, a las 15 horas del día 23, una testigo vio a Angélica sola en el exterior de su casa, barriendo, rastrillando la vereda, casa que quedaba justo a unas pocas cuadras del Jardín Mundo Nuevo. Y a partir de acá, nada es en línea recta. Mientras la policía avanzaba sobre la hipótesis de que podía ser Paine, empezaron a aparecer otras versiones que complicaron el panorama. Algunos testigos decían haber visto a Micaela después de ese momento en el jardín, en otros lugares, en otros horarios, pero eran testimonios que no coincidían entre sí, que habrían más dudas sobre la secuencia exacta de los hechos y que obligaron a los investigadores a no cerrar demasiado rápida esa única hipótesis de que podría ser Angélica. Después de casi 2 semanas de búsqueda sin resultados, finalmente el 6 de abril el cuerpo de Micaela apareció.
desapareció. Se encontraba en un descampado en una zona cercana al barrio El Frutillar, no muy lejos de la casa de Angélica Paine, y este no era un lugar de paso fácil ni un sitio visible a simple vista, estaba más bien oculto. El hombre que encontró el cuerpo hizo el hallazgo mientras caminaba con su perra. En un momento el animal empezó a tirar de la soga insistentemente hacia una dirección específica, por lo que decidió soltarla y la perra fue directamente hacia donde se encontraba el cuerpo. Micaela tenía la misma ropa que al momento de la desaparición. Además, al lugar del hallazgo no se podía llegar en vehículo, o sea, sí o sí tenías que ir caminando. Pero lo que más llamaba la atención para los investigadores era que ese lugar ya había sido rastrillado durante los primeros días de búsqueda. Cuando yo iba para arriba con los perros y la perra me olfateó así, la llevaba atada, y cuando olfateó así abajo, la largué y la seguí de atrás. Y había un cuerpo ahí abajo de una mujer, un pantalón rosado, zapatillas negras. ¿Cómo estaba el cuerpo? No sé. ¿Estaba tapado o estaba enterrado? No, encima del pasto, encima. ¿Y lo vio muy lastimado el cuerpo? ¿Cómo lo vio? Y sí, los perros habían comido una parte de adelante. ¿Algo más que le haya llamado la atención? El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, ya que habían pasado varios días desde su desaparición y había sido devorado y desmembrado en su parte superior por los perros de la zona. La autopsia reveló que Micaela falleció producto de un edema pulmonar, presentaba una herida provocada por un arma blanca de 2 centímetros en el hipocondrio izquierdo y no se trataba de múltiples heridas ni de un ataque prolongado, sino más bien de una lesión puntual, lo suficientemente puntual como para provocarle la muerte. Y con este resultado se descartaron por completo otras hipótesis que habían circulado en los primeros días, como una desaparición voluntaria o un accidente. A partir del hallazgo, el trabajo policial se reorganizó en torno a otra lógica, o sea, ya no se trataba de buscar a una persona desaparecida, sino de reconstruir un homicidio. Y todas las miradas volvieron a donde habían estado desde el primer día, pero ahora con otro peso, porque la cercanía del lugar del hallazgo con la casa de Paine, sumado a todo lo que ya se sabía, la discusión en el jardín, una relación conflictiva, el hecho de haber sido la última persona en verla con vida, dejó de ser solo una serie de indicios aislados y empezó a leerse una posible secuencia. Al mismo tiempo, la ausencia de otras lesiones claramente identificables o de elementos que indiquen una secuencia más compleja dejó un margen de incertidumbre. La autopsia podría decir cómo murió, pero no alcanzaba para explicar todo lo demás: dónde ocurrió el ataque, en qué contexto, ni quién fue el responsable. Mientras tanto, las marchas que ya habían comenzado durante los días de búsqueda tomaron otra dimensión. Ya no era pedir que la encuentren, ahora ya era pedir justicia, y la presencia de los vecinos se volvió masiva y hubo necesidad colectiva de acompañar a la familia, pero también de expresar indignación por el mal accionar de la policía desde un comienzo. Porque verdaderamente por 15 días la buscamos con todo el esfuerzo que se hizo. Nosotros no tuvimos resultado más que encontrarla en un descampado donde ya se había recorrido, se había pasado 2 días antes, y creo que nadie de ustedes, ni sus hijos, ni sus nietos, ni ninguna sobrina ni familiar, quiero que pase por esto nunca más. Finalmente, con los elementos que se tenían hasta ese momento, detuvieron a Angélica Paine pocos días después del hallazgo, cuando la hipótesis principal ya estaba completamente enfocada en ella. Para ese momento, lo que la investigación tenía en su contra era, sobre todo, contextual. Los testigos del jardín habían sido claros en algo fundamental. Hubo una discusión ese día, en un contexto de conflicto previo entre ambas, y no era un episodio aislado, sino el punto más visible de una relación tensa, marcada sobre todo por el rechazo de Paine hacia Micaela. A eso se sumaba el dato más fuerte de todos: fue la última persona que la vio con vida. Salieron juntas del jardín y después de eso Micaela desapareció. Horas más tarde, Paine volvió sola a su casa sin poder dar una explicación clara y verificable de qué ocurrió en ese intervalo. Y así, sin más pruebas contextuales de lo que podría haber pasado, el caso quedó en pausa. Una pausa donde la causa estuvo en etapa de investigación, recolección de pruebas,
pruebas, pericias, discusiones entre fiscalía y defensa y distintas decisiones judiciales como por ejemplo el cambio a prisión domiciliaria. En 2022, 6 años después, finalmente se hace el juicio para poder juzgar a Angélica Paine. Al momento de los hechos, Angélica ejercía una actividad comercial que no sé específicamente cuál habrá sido, pero parece que tenía gallinas y criaba conejos. Este era el dato importante que les decía que recuerden. Y cuando la policía realizó el allanamiento en su casa, observaron que los conejos se encontraban en la habitación de la mujer y que guardaba el alimento de los animales en envases de jugo Citric. Gracias a las luces Foster que se usan en criminalística, pudieron encontrar las mismas manchas, o sea, de alimento y de jugo, tanto en las pertenencias de Paine como en la ropa de Micaela. También en su mano encontraron varios pelos, alrededor de 10, y esto era un claro ejemplo de defensa, es decir, que Micaela pudo haber forcejeado con alguien, no se sabe con quién, y en ese intento le arrancó un par de pelos a su agresor. Esto era un indicio fuerte, pero había un problema con esto, y es que cuando los pelos se analizaron, se comprobó que la mayoría eran de ella misma y no de la acusada Paine. También se compararon con el ADN de Colippi, de Vargas, y tampoco correspondían a ellos. Además apareció otra prueba que se encontró durante los rastrillajes liderados por Vargas, que era una huella que correspondía a la zapatilla de Micaela. La misma se encontró en las inmediaciones del Hotel Mascardi, pero eran rastros plantados, o sea, es decir, que no tenían una continuidad. En el cordón de la zapatilla había encima también 2 ADNs incompletos de personas desconocidas que indicaban que quizás había alguien que desató el cordón, le sacó la zapatilla, se la llevó hasta el lugar, plantaron la huella y le llevaron y le pusieron nuevamente la zapatilla a Micaela. El tema era que las fotografías que se le sacó a esta huella tenían muy mala calidad y no se pudo corroborar que pertenecían realmente a la víctima. Hasta acá para la fiscalía la historia era relativamente clara. Ellos sostenían que todo comenzó con el conflicto previo, que ese 23 de marzo tuvo su punto máximo en la discusión dentro del jardín y que después de salir juntas ocurrió el ataque. No ubicó necesariamente el hecho dentro del jardín ni en el lugar donde apareció el cuerpo, pero sí planteó una secuencia. Un encuentro, una agresión con arma blanca, probablemente en un contexto de discusión, y posteriormente el traslado del cuerpo a un descampado cercano, a unos 800 metros de la casa de Paine, con la intención de ocultarlo. La defensa, por su parte, decía que todo eso no alcanzaba, porque no habían testigos del hecho, porque no se encontró el arma, que los allanamientos no arrojaron resultados concluyentes y que el lugar del hallazgo no era la escena del crimen. Pero se apoyaban más que nada en que había gente que supuestamente vio a Micaela después de salir del jardín, y esto indicaba que el caso no estaba cerrado. Para la defensa lo que estaba haciendo la fiscalía básicamente era suponer, así que con estas dos miradas había una pregunta con respecto al proceso. Si nadie vio lo que pasó, si no hay una prueba directa, ¿alcanzaba con reconstruir la historia o hacía falta algo más para poder condenar a Angélica Paine? Finalmente, para septiembre de 2022, Angélica Paine fue condenada a 12 años de prisión por el homicidio de Micaela Bravo. Básicamente, las pruebas la situaron en el lugar del hecho, alrededor del horario de la desaparición de la víctima, con motivos suficientes para llevar el crimen a cabo, con una personalidad capaz de reaccionar violentamente, con manejo del entorno geográfico donde encontraron el cuerpo e inclusive con los medios suficientes para poder esconder el cuerpo. Sin embargo, en ese momento la mujer de 52 años no fue a prisión porque la sentencia no estaba firme y la defensa todavía podía impugnar. Además, la fiscal no pidió en ese momento la prisión preventiva. En aquel entonces los jueces dispusieron que por el plazo de 1 año Paine debía fijar y mantener el domicilio informado en la justicia, que no podía salir del país y debía presentarse cada 15 días en la sede de la comisaría 42 de Bariloche. Y hasta acá parecía que por fin la culpable por la muerte de Micaela iba a pagar por lo que había hecho y la familia quedó bastante contenta con esta sentencia. Hoy le podemos decir a toda la sociedad que lo que dijimos desde un primer momento era verdad. Para nosotros es re importante, para sus hijos, para su mamá, para mi amigo que tanto tiempo fue sospechado injustamente. Pero como era de esperarse, en 2023 el abogado de Angélica Paine impugnó la sentencia y con esto cambió por completo el eje del caso. Para la defensa no hubo pruebas directas que la incriminaran. Para ellos la sentencia de 12 años se había basado en rumores y pruebas indirectas. Además de que se había usado el estereotipo de mujer violenta, de mala suegra para hacerla quedar mal. También expusieron que los pelos encontrados en la mano de Micaela no eran de la acusada, que la escena del crimen no había sido concluyente, que no había una muestra
muestra de ADN determinante y que cuando el cuerpo apareció en el lugar del hallazgo, nadie pudo responder dónde había estado entonces el cuerpo durante todos esos días previos. Si desde un principio ese lugar ya había sido rastrillado, la casa de Angélica ya había sido allanada y el cuerpo de Micaela no estaba ahí. En conclusión, la defensa de Paine dijo que la condena se basó en suposiciones y no en certezas, y así Angélica fue declarada inocente por el homicidio de Micaela Bravo, pero el tribunal no la absolvió ahí mismo, sino que ordenó el reenvío de la causa a Bariloche para un nuevo juicio y finalmente a fines de agosto del año pasado, 2025, el Tribunal Superior rechazó la impugnación de la Fiscalía y absolvieron por completo a Paine. Aún así, la investigación sobre el homicidio de Micaela Bravo sigue abierta, todas estas aristas pueden ser investigadas libremente, fue lo que señaló el abogado, y al tratarse de un delito grave, el Estado aún cuenta con un amplio margen de tiempo para poder esclarecer qué fue lo que pasó. Pero antes de terminar con el video, quiero pasar a esta que es mi parte favorita, donde la conversación entre nosotros se vuelve un poco más personal. Tan personal es que me voy a tomar un mate acá con ustedes. Son las 3 de la tarde y yo acá tomando mate. Pero antes de terminar el video les quería leer una noticia sobre esto de que supuestamente la policía tiene algo que ver tanto con el homicidio de Micaela Bravo como también con el homicidio de Lucas Muñoz. En esta noticia está bastante detallado más o menos cuáles eran las sospechas que tenía Patricio. Y dice, vinculan el homicidio del policía con el de una joven en Bariloche. Según el ex de Micaela Bravo, el oficial Lucas Muñoz tenía información clave sobre la joven y conocía a los que taparon su muerte. Los dos desaparecieron y los hallaron días después a 300 metros de distancia. Patricio Vargas no tiene dudas, hay una relación directa entre el brutal asesinato de su ex mujer Micaela Bravo y el policía Lucas Muñoz. El cadáver de la joven apareció el 6 de abril a unos 300 metros de donde fue encontrado el del policía. En ambos casos, la policía de Bariloche está fuertemente sospechada de haber interferido en sus búsquedas o incluso de ser la responsable de los homicidios. Por lo que dice acá, fue Muñoz quien recibió el 24 de marzo la denuncia por la pérdida de Bravo en la comisaría y fue Muñoz quien estaba de guardia cuando una llamada anónima alertó a la policía de que había un cadáver en un descampado no lejos de ahí. Muñoz tenía información clave sobre Micaela, había indagado y conocía a los que taparon su muerte. También coinciden en que hacia el interior de la fuerza hay una guerra por el territorio donde se distribuye la droga y se desarrolla la trata de personas en prostíbulos ilegales en el Alto de Bariloche. Según Miriam, la idea de los que raptaron a Micaela en ese momento era meterla en la cadena de prostíbulos que manejan en la provincia. Y ahora sí debo decir que definitivamente después de leer esto quedan muchas más dudas que respuestas y me pongo a pensar hasta qué punto estaba dispuesta a llegar Angélica para que Micaela no saliera con su hijo. No sé, la verdad es que pueden haber pasado un montón de cosas. Déjenme saber en los comentarios a ver qué piensan ustedes, a ver si coincidimos en alguna de las posibilidades de cosas que pueden haber pasado en este caso. Y con este resultado definitivamente quedaron más dudas que respuestas. A Micaela la mataron, eso no está en discusión. Hubo una sospechosa, hubo una condena y después una absolución. Y hoy es inevitable preguntarse entonces quién mató a Micaela Bravo.